Muy buenos días con todos. Vamos a grabar esta sesión de live mañanero nuevamente en YouTube, así que quédense para actualizarse de todo lo que va a suceder en el mercado en estas horas. Así que vamos a esperar a que se vayan conectando. Muy buenos días con todos. Gracias por conectarte. Gracias por conectarse a todos. Vamos a hacer una pequeña actualización de lo que está pasando en el día de hoy en el mercado. Todavía estamos aclimatándonos a la nueva vía laboral. Así que empezamos un pequeño pelo tarde, pero vamos a actualizar de lo que está pasando en unos 15 minutos, así que si tienen alguna duda me la hacen saber. Va a ser un live súper corto pero súper conciso, y voy a empezar con que el día de ayer los tres principales índices terminaron en territorio mixto. Tuvimos ligeras caídas en el índice Dow Jones, en el Standard & Poor's, pero el Nasdaq, si bien sube 0,09, ha tenido su segundo día consecutivo al alza. En este momento las bolsas europeas abren también mixtas, pero mayormente positivas, teniendo justamente al índice DAX y al IBEX español en territorio positivo. El índice europeo, el índice italiano está ligeramente negativo. En general, los mercados están expectantes a lo que va a suceder el día de mañana. ¿Qué hay mañana? 10:30 de la mañana hora Chile. Vamos a tener el dato de IPC de Estados Unidos. Ojos y atentos con este dato súper clave, importante, porque tenemos reunión de política monetaria en Estados Unidos casi a fin de mes. Así que vamos a estar atentos con esto porque es clave para saber qué es lo que puede hacer la Fed en marzo. Ya acuérdense que se ha especulado bastante sobre que el Banco Central de Estados Unidos va a reducir tasas este año. Se esperaría que sean 3 reducciones de tasas este año y que la primera podría empezar en marzo, a pesar de que la probabilidad de 0% que la mantengan está en junio. O sea, en general, el mercado ha venido asumiendo de que marzo podría ser la fecha inicial de reducción de tasas, y es por eso que vimos también el rally el año pasado en la bolsa. Mañana 10:30 hora Chile tendremos IPC de Estados Unidos. Exacto, Manuel, muchas gracias también por comentarlo. Mañana 10:30 vamos a tener IPC mensual, o sea, IPC total mensual, IPC total anual e IPC subyacente mensual también. La diferencia con el subyacente es que saca de la ecuación todo lo que son los alimentos y energía. Esa es en general la inflación que más ve la Fed, la inflación subyacente, porque es el que tiene efecto directo en la canasta básica. Es donde tiene efecto directo las tasas de interés, el corto plazo. Por eso mismo también la Fed va a estar monitoreando en mayor manera la inflación subyacente. Bueno, hablábamos de que Europa empezó mixto. Ojo con Asia. La bolsa asiática el día de ayer también estuvo mixta, pero el índice de la bolsa japonesa, el Nikkei, terminó positivo 2%, máximos de 34 años para la bolsa japonesa. En silencio, ha comenzado a subir fuertemente en los últimos 3 meses y ya se encuentra en máximos de 34 años. Dentro de muchas cosas es porque también de una u otra manera se esperaría que el Banco Central ya termine pronto el plan super laxo de las tasas bajas de interés en negativo, y que de una u otra manera se habría llegado ya a generar inflación, algo que Japón tenía muchísimos problemas, casi 17 años no pudiendo generar inflación, estaba en deflación, siempre tenía inflación negativa. Así que en general, bolsa japonesa, máximo de 34 años, máximos históricos, ¿sí? Me pregunta acá Manuel, ¿qué repercusión tiene el IPC de Estados Unidos en los mercados? Mucha repercusión. Y voy a entrar en esto para entrar ya en materia también en los otros instrumentos, ya que vamos a hacer un live súper corto. Sí, mañana lo que se espera es que el dato de IPC salga ligeramente superior a lo esperado, al mes pasado. El mes pasado teníamos el IPC anual en 3.1, ahora se espera que la inflación sea 3.2. Cuando la inflación mensual se espera, o mejor dicho, el mes pasado había salido 0.2, ahora se espera que salga 0.3. O sea que hay una ligera alza en la inflación.
Si esto se da así, ¿qué significa? Que la inflación todavía está alta. Y si la inflación está todavía alta, el Banco Central de Estados Unidos no tendría tanta necesidad por tener que bajar la tasa. Entonces, si la inflación sale alta, la tasa el mercado va a asumir que la tasa de referencia se va a mantener alta. Esto haría que el dólar se fortalezca, que los rendimientos de los bonos del Tesoro americano a 10 años sigan manteniéndose al alza, ¿sí? Y que las tasas, como les comentaba, se mantengan altas, el dólar al alza, las bolsas verían un retroceso, porque lo que el mercado está esperando es que bajen las tasas, no que las mantengan altas. Entonces ese sería el efecto en general. Es un efecto más o menos dominó, pero de muy corto plazo por la noticia puntual, porque también hay que tener en cuenta que si el dato sale en línea a lo esperado, o sea, ligeramente alto, es, si bien, inflación alta, pero no tan alta. El punto es que si sale en vez de 3.1 a 3.2, sale a 3.5, 3.6, eso sí es muy alta, lo cual obviamente inclusive podría traer nuevamente a discusión la posibilidad, un poco improbable, pero igual la posibilidad de que la Fed pueda subir una vez más la tasa, completamente contrario al pensamiento general de que en teoría debería comenzar el ciclo de reducciones. Entonces hay que ver cuán fuerte o cuán débil sale el dato el día de mañana. Claramente, si sale el dato mucho más alto de lo esperado, podríamos esperar justamente una caída fuerte de la bolsa, un aumento muy fuerte del dólar, una caída también fuerte de los commodities, un aumento fuerte en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano a 10 años. Ahora, si el dato una vez más sorprende en Estados Unidos de inflación a la baja, sí podríamos ver que se adelanten las expectativas de reducción de tasas. Ya probablemente habría un alto porcentaje para reducción en marzo. El dólar o los rendimientos del Tesoro americano a 10 años podrían comenzar a caer. El dólar se debilitaría de manera importante. Los commodities también comenzarían a subir por una depreciación en el dólar y las bolsas también comenzarían a aumentar fuerte por un apetito a mayor riesgo. O sea, si la inflación sale en línea a lo esperado, o sea, una inflación ligeramente alta, se podría esperar una ligera apreciación del dólar, una ligera caída de los mercados. Si el dato de IPC sale muy alto de lo esperado, se podría ver un aumento fuerte del dólar, una caída más pronunciada de la bolsa, un aumento de los bonos del Tesoro americano a 10 años, pero si el dato sale por debajo de las expectativas y muy por debajo, sí podríamos ver todavía un alza muy fuerte en la bolsa, un debilitamiento del dólar de manera importante a nivel global y obviamente un aumento en los commodities. Con mucho gusto, Manuel. Es un poco explicando lo que podría suceder con los datos el día de mañana. Voy a hablar, me dice Francisco, de los ETFs de Bitcoin y cripto. Sí, voy a hablar en menos de 7 minutos. Vamos a terminar ya todo esto, pero sí vamos a explicar esto porque también quiero ir por partes. Ahora me toca bolsa, bueno, hablamos de la bolsa japonesa y ahora mismo vamos a hablar sobre las criptomonedas. Ojo, mañana, para concluir este tema de la inflación, mañana 10:30 de la mañana vamos a tener el dato de IPC de Estados Unidos. Mañana 10:30 de la mañana. Voy a poner en poco las historias, justamente haciendo el resumen de lo que hemos hablado, y este video va a quedar grabado en YouTube, ¿sí? El día de ayer, sorpresa en el mercado, y es clave. Porque ayer a las 6:10 aproximadamente de la tarde sale un anuncio por parte de la SEC. Un anuncio oficial, ojo, donde en la cuenta de X, es esta plataforma llamada Twitter anteriormente, salía oficialmente, nuevamente recalco, que la SEC, el ente regulador de Estados Unidos, el supervisor y regulador del mercado en Norteamérica, había aprobado los ETF Spot de Bitcoin. Se había aprobado, o sea, salió oficialmente en la página de X. Dicho esto, sucedió lo que de una u otra manera yo les venía comentando, una caída de Bitcoin. O sea,
Eso era aún más o menos lo que se podía esperar. Ya había el clásico compra con el rumor, vende con la noticia. Las criptomonedas comenzaron a caer fuertemente. Bitcoin nuevamente caía desde los 47.000 aproximadamente hasta los 45.000. Pero minutos después la misma SEC sale a anunciar que ellos no habían aprobado ningún ETF de spot de Bitcoin. ¿Sí? Que la página de X, o sea, su página oficial, había sido comprometida, más o menos como quien dice hackeada, y que alguien había puesto ese anuncio de una aprobación por parte de la SEC de manera no autorizada. Automáticamente quitaron la publicación y justamente pusieron todas las correcciones de que ellos no habían aprobado. O sea, eventualmente se va a aprobar, pero no ahora. Entonces, justamente eso produjo una caída en el precio de Bitcoin. Más tarde, o terminando el live, voy a poner justamente en las historias cómo se ha movido el Bitcoin en lo que va de estas últimas 14, 16 horas. Y lo que hemos visto es que básicamente no ha podido recuperarse. Ahora, desde mi impresión, cuando se apruebe este ETF, va a volver a suceder un movimiento similar. Me parece que todavía tiene por caer. Hay fondos institucionales, fondos de inversión muy grandes que ya se posicionaron en Bitcoin en mínimos. Entonces, de una u otra manera, cuando se dé la noticia, hay fondos que van a comenzar también obviamente a vender y aprovechar esa caída y nuevamente volver a comprar. Prácticamente el consenso general es que hay muy pocas dudas que Bitcoin vaya a seguir subiendo. Eso es más o menos claro. El punto es que cuando se vaya a aprobar el ETF, hay una alta probabilidad de que la criptomoneda vuelva nuevamente a tener una caída importante. Así que a estar atentos con el anuncio de este ahora sí, de este ETF spot de Bitcoin para que puedan tenerlo presente. ¿Se puede escuchar? Creo que se cortó un poco el live. ¿Alguien me puede confirmar si me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Creo que hubo una pequeña intermitencia en el live. ¿Me avisan si se puede escuchar? Sí, bien, excelente. Entonces, eso con las criptomonedas. Lo que sí está pasando es que hay una alta volatilidad. Ojo, Bitcoin se había caído casi un 3% y Ether está subiendo más de un 6%. Ojo con eso. Ether se está moviendo más de un 6%, Solana también se está moviendo tanto. Las altcoins están teniendo bastante volatilidad. Este movimiento de Ether no significa absolutamente nada, simplemente significa de que algo está pasando con Ether, no significa absolutamente nada, simplemente que hay volatilidad extrema en este momento en el mercado cripto. Hay muchas expectativas con lo que pueda pasar con las criptomonedas en el corto plazo. Acuérdense también que se viene ya el halving de Bitcoin, ¿sí? Eso es clave. Hola Manu, dice buenos días, por lo que tengo entendido hoy sí o sí tienen que anunciar si lo aprueban o no, pero no sé en qué horario. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que todo esto es especulación, ¿sí? Porque la semana pasada se hablaba que el miércoles de la semana pasada iban a hacerlo, otros decían no, el viernes sí o sí, otros decían no, a más tardar al término de la semana lo van a hacer y nunca lo hicieron. Ahora también se vuelve a especular. Lo cierto es que todo depende de la SEC. Obviamente aquí también se puede tejer las conjeturas o las teorías conspiracionales, ¿no? Alguien por ahí leí también de que había sido la misma SEC o que había sido un practicante, la persona que había puesto justamente el anuncio, que la SEC ya lo tenía pauteado. De una u otra manera, que alguien aprovechó ese tweet para hacer una ganancia apalancada, que también utilizaron eso para quitar liquidez del mercado y después nuevamente retiraron el tweet. O sea, hay de todo. Pero lo cierto es que no tenemos una fecha oficial todavía por parte de la SEC de cuándo va a aprobar. Todo lo que se pueda tejer al costado son simples conjeturas. XRP, ¿por qué no ha subido a la par con Bitcoin? Porque son criptomonedas diferentes. Es lo mismo, Francisco, por ejemplo, que Bitcoin cae un 3% y Ether sube un 6%.
no tiene en teoría lógica. Lo que pasa es que las altcoins, las monedas alternativas a Bitcoin, hoy por hoy están sufriendo bastante volatilidad. Entonces hay movimientos bastante volátiles en este momento en las criptomonedas por lo generado el día de ayer con la SEC. Entonces el hecho de que Ripple no suba o no caiga como Bitcoin no significa que algo bueno o malo esté pasando con Ripple. Simplemente significa que hay volatilidad en este momento en este mercado. Karina me preguntaba, hola Manu, ¿qué es el subyacente? Gracias. Bien, Karina, explico para quienes recién se unen. La inflación subyacente es aquella inflación total en la cual se le quitan del análisis todo lo que son la variación de precios en alimentos y energía. ¿Por qué? Porque son en teoría los más volátiles, los que tienen mayor dinamismo por ciclicidad. Entonces, de una u otra manera tienes una inflación más real y es por eso que la Fed monitorea más la inflación hoy por hoy, la subyacente, más que la inflación total en general. ¿Sí? Hola Manu, muchas gracias por tu info y con mucho gusto, Francisco. Ahí están los chicos, Ana y Sebastián de Camino Financiero, muy buenos días. Una vez aprobado el ETF de BTC, será el Ether el próximo. Sí, se especula mucho de que Ether puede ser el próximo ETF a aprobar. BlackRock ya ha comenzado también a tener ciertas posiciones en Ether y es por eso que de una u otra manera se especula que podría ser la siguiente. No sería de extrañar que comiencen a aparecer nuevos ETFs de las demás criptomonedas. Siempre se espera que el primero entre para después aplicar a los demás, porque obviamente si hoy por hoy todos comienzan a aplicar para tener su propio ETF, probablemente la respuesta sea no. Pero esta es una opinión particular y completamente personal. Creo que al entrar Bitcoin, que es la criptomoneda de referencia para todo el resto, es como que la que tiene mejor reputación de todas. Entonces, al aprobar la SEC una criptomoneda que nadie puede conocer, que no muchos la conocen, que no hay algo físico para tener, que no hay un subyacente y todo lo demás, creo que aprobando Bitcoin se abre ya la puerta como en los casos judiciales, ¿no? Se genera una preexistencia en lo cual ya podría comenzar a entrar también Ether a aplicar justamente a sacar un nuevo ETF. No sería nada raro también que aparezca Solana, Polkadot, etcétera. Pero bueno, primero hay que ver cómo le va a Bitcoin con el tema de la regulación. Así que eso. Con mucho gusto, Karina. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Por lo mismo, ya estábamos hablando de las criptomonedas. El dólar se debilita el día de hoy porque atentos, mañana vamos a tener 10:30 de la mañana dato de IPC en Estados Unidos. Dato clave para justamente saber cómo está la inflación en Estados Unidos, saber qué es lo que quiere la Fed de acá al resto del año, si se mantiene la expectativa de 3 reducciones de tasa de interés en este año. Y es clave también para Chile. ¿Por qué? Porque con el buen dato de inflación de Chile, la mayor caída de inflación mensual en los últimos 10 años, o sea, salió menos 0.5, el dólar ha comenzado a apreciarse fuertemente porque se debilita el peso, pero es una buena noticia para Chile. Entonces el dólar subió y el día de ayer terminó aproximadamente los 918 pesos por dólar y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque este dato de inflación lo que debería haber hecho es que aumenten efectivamente han aumentado las probabilidades de que el Banco Central de Chile pueda ser más agresivo en la reducción de tasas de referencia. Ahora se habla inclusive de 75 y no solamente de 75, sino de 100 puntos base. Pero hay un gran pero. ¿Cuál es ese gran pero? Que el dólar lamentablemente está en este momento en la parte alta, está en los 920. Entonces hay una siguiente zona que son los 930. Esto no es bueno para un banco central que quiere bajar tasas rápidamente. ¿Por qué? Porque si baja tasas rápidamente, el dólar puede seguir apreciándose. Y si el dólar sigue apreciándose, puede llegar a 940, 950 inclusive. Y esto generarían dos cosas. Uno, presiones inflacionarias para Chile. Y dos, que el plan de nuevamente reabastecer las reservas internacionales en moneda extranjera sea más difícil para Chile, para el Banco Central.
Entonces al Banco Central no le conviene tener un dólar tan alto previo a su reunión del 30-31 de enero en el cual va a decidir las tasas. Entonces, si llegamos a un punto en que estamos cercano al 30-31, que es la reunión de política monetaria del Banco Central chileno, con un dólar muy alto, probablemente la reducción que pueda tener el Banco Central no sea tanta como se esperaría o como los datos de una u otra manera de inflación están pidiendo. Entonces hay que estar atentos con lo que va a pasar en el dólar, ya no tanto por la parte interna, sino por la parte externa. Esto le pone más importancia al dato de IPC del día de mañana en Estados Unidos. Entonces, como se habrán dado cuenta, el dólar no solamente se mueve por cosas locales, sino también por factores externos, internos y externos. El dólar, por eso hay que analizarlo como un todo, como una telaraña. O sea, hay bastantes fundamentos, bastantes noticias, bastantes datos que de una u otra manera tienen incidencia al dólar en Chile. Porque el Banco Central paralizó las compras de dólares y obviamente eso generó que el dólar se estabilice en cierta manera, pero si vuelve a comprar, genera escasez, el dólar vuelve a subir, y si vuelve a subir el dólar por parte interna, presiones inflacionarias. Pero si Estados Unidos mantiene tasas altas, también por fuera hay presiones alcistas para el dólar y eso no está bueno. Entonces siempre hay que estar monitoreando tanto factores internos como externos para el dólar en Chile. Al menos lo que hay que tener en cuenta es que en este momento está en los 918 y ha roto esa barrera de los 900 que les comentaba por un dato fundamental. Rompió ese techo técnico. ¿Por qué un dato de IPC hace subir al dólar? Lo explicaba justamente porque si sale un dato de IPC muy alto, tú como Banco Central tienes que tener una tasa alta para poder combatir. Acuérdate que la tasa de política monetaria o la TPM es una herramienta de política monetaria para poder controlar el sesgo inflacionario, para poder controlar cierta manera el consumo, que eso hace que los precios se mantengan o comiencen a reducirse. Entonces, si sale el dato de IPC muy alto, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, tendría que mantener las tasas todavía altas y eso generar obviamente una apreciación en el dólar. ¿Por qué? Porque una tasa alta lo que hace en teoría es mantener atractivo el ahorro y desincentivar el consumo. Porque estás pagando una tasa alta, por ende los depósitos en dólares en Estados Unidos serían más atractivos, la gente preferiría ahorrar más que consumir. Y viceversa, cuando baja la tasa, los créditos son más baratos y en Estados Unidos la gente se prestaría dinero a una tasa más barata y entonces se incentiva el consumo. Entonces son unas relaciones inversas. Saludos a todos los que se van conectando a esta hora de la mañana. Gracias a todos por conectarse. Termino simplemente con que el oro el día de hoy comienza a repuntar, obviamente por una leve debilidad del dólar. 2.040 dólares la onza, todavía se mantiene negativo 1.5% en el año, en el periodo de estacionalidad del oro, donde normalmente hay una tendencia alcista para el oro. En este momento está menos 1.5%. Todo depende también de mañana cómo se va a mover el commodity dorado. Pero acuérdense que si el dólar se debilita, las presiones son más alcistas para los commodities. Si el dólar es muy alta, la presión para los commodities metálicos en dólares es más bajista. ¿Sí? Así que vamos a estar atentos con esto. Y lo último, que en este momento los tres principales índices de la bolsa norteamericana están mixtos. El Dow Jones está cayendo 0,04 nuevamente por cuarta sesión consecutiva. El índice Standard & Poor's está 0.10% arriba y el índice Nasdaq 0.17% arriba nuevamente, y esto impulsado por Nvidia, que sigue subiendo, rompió los $500 la acción. Fue una de las alternativas que yo les comentaba que el año pasado me fue súper bien. Les comentaba yo en enero que había comprado en 170, termina en $500 creo el 2023. Sigue subiendo, sacan nuevos productos, por eso mismo se genera este entusiasmo. Recuerden que esto de acá no es ninguna recomendación de inversión, pero sí que obviamente quien quiera tomar alguna posición en Nvidia está comprando una acción extremadamente, y recalco, extremadamente cara, más de 400 veces sus múltiplos o sus ganancias futuras. Entonces obviamente la hacen más arriesgada. ¿Tiene fundamento para seguir subiendo? Sí, lo tiene. El precio objetivo de Nvidia es $700. Pero obviamente comprar estos niveles cada vez es más arriesgado. Entonces este tipo de acciones es más
recomendable hacerlo si tu perfil de riesgo es agresivo. Si eres conservador o moderado, no se ajustaría a tu perfil. Otra acción que también ha estado repuntando fuertemente ha sido Amazon. Amazon, después de haber roto los 145 que le costaba romper el año pasado, ya está en un poco más de 150, 154 si no me equivoco, y tiene un precio objetivo de $220 la acción. Le está haciendo honor a eso y ha comenzado a repuntar. Hoy día en la preapertura sigue subiendo, así que puede ser algo interesante. Alphabet también con un repunte importante en las últimas semanas, ¿sí? Así que todo eso... Eso básicamente. Vamos a ver si tengo algunas preguntas adicionales. Uy, ya son las 8:35. Si alguien tiene alguna duda o consulta adicional, me la puede hacer saber por interno. Básicamente les estoy contestando a todas las personas que tengan dudas. Les agradezco muchísimo por haberse conectado. Este live va a quedar grabado en YouTube, así que allí se pueden pasar para poder refrescar nuevamente lo que hemos conversado. Hemos hablado sobre el dólar, hemos hablado sobre los índices, hemos hablado sobre Bitcoin, criptomonedas en general, sobre los ETFs spot, hemos hablado de la bolsa japonesa, bolsa europea, hemos hablado sobre tasas de interés, así que va a quedar grabado en YouTube. Me pueden buscar como Manuel.finance. Ya somos más de 300 personas hasta ahora. Muchas gracias por seguirme, y si no me han seguido, pueden suscribirse a mi canal. Así que estaremos actualizando con más noticias en lo que va del día. Si es que algo relevante, como siempre, automáticamente se las voy a poner en las historias. Muchas gracias por seguirme. Les mando un gran abrazo y gracias por conectarse tan temprano. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Hasta luego.